Hola, hola chicos, buenas. Vamos a ver rapidito un tiempo gramatical que es muy usado, creo que uno de los más usados después del verbo to be que estamos viendo, se llama presente simple. Vamos a utilizar el presente simple en muchas formas. Tenemos aquí que vamos a utilizarla en hábitos o rutinas diarias. Esto es lo más usado en hábitos o rutinas diarias para hablar de hobbies, de hábitos, de hobbies o de eventos diarios o algo que pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, I play soccer. The school opens every morning. He forgets her bag. Every 12 months the earth cycles the sun. Vayan viendo cuál es la estructura. Miren, I play soccer, yo juego fútbol, pronombre, verbo y complemento. También lo vamos a utilizar para hablar de generalizaciones o verdades que pueden o no ser ciertas para las otras personas. Por ejemplo, cats like milk, cats, nombre o pronombre, like milk, a los gatos les gusta la leche, Caracas is the capital of Venezuela, windows are no matter what. Puede ser, son generalidades, la utilizamos con presente simple. La vamos a utilizar también para hablar de eventos, horarios, eventos y de futuro cercano. Estos eventos, estos horarios los utilizamos con transporte público. O puede utilizarlo con cualquier tipo de evento que requiera un horario. Por ejemplo, the bus leaves tonight at 6 p.m. El bus sale a las 6 de la tarde. Miren que es un futuro cercano. We board the planes? When we board the plane? ¿Cuándo vamos a abordar el avión? Miren que estamos dos verbitos en rojo porque uno es el auxiliar y el otro es el verbo normal de la oración. Entonces ahorita vemos sobre esto. Y the party starts at 8. La fiesta comienza a las 8. Presente simple en su forma afirmativa. Vamos a ver cómo se utiliza. Hay dos formas. La primera es utilizando el sujeto, el nombre o el pronombre más el verbo infinitivo. Y la segunda es utilizando el sujeto, el nombre o el pronombre con el verbo infinitivo, pero le vamos a agregar una S, una ES al verbo. ¿Cuándo? Vamos a ponerlo aquí. Cuando hablamos de la primera, segunda y los plurales, el verbo queda igual, miren, no cambia nada. Pero cuando hablamos en terceras personas, he, she, it, el verbo le colocamos una S o una ES. Ahora les digo cómo. Aquí están las reglas generales. La primera dice que le agregamos una S a las terceras personas. Miren el título. Reglas para las terceras personas del singular. Entonces le agregamos S. A los verbos que terminan en Y, precedidas de consonante, se los dejamos igualito, le agregamos la S. Pero si esa Y, precedida de consonante, yo creo que lo di al revés, aquí precedida de vocal, le ponemos la S y precedida de consonante, le quitamos la Y y le colocamos IES. Los verbos que terminan en O, SH, CH, X, O, Z, le agregamos ES. Yo me los aprendí diciéndole con un poquito más de ritmo, le dije S, SH, CH, X, O. S, SH, CH, X, O. Y la Z también le agregamos ES al verbo. Por ejemplo, I go, en primera persona queda igual, en tercera persona cambia. He goes. I watch, he watches. I watch, he watches. I fix, he fixes. I kiss, he kisses. Los usos acerca de las actividades diarias. I go to school every day. Yo voy a la escuela todos los días. Con unos tiempos de referencia. El every day es un tiempo de referencia que puede ser every week, every month, every year. Cada día, cada mes, cada año. Y puede ser on Sunday, at weekend, in summer, que quiere decir el domingo, el día de semana, en invierno, en la tarde, en la mañana puede ser.
She studies French in the afternoon. Ella estudia francés en la tarde. Y utilizamos adverbios de frecuencia que también nos indican una regularidad. Always, usually, often, sometimes, never, que van antes del verbo. Miren, he never watches TV. El verbo lo tenemos aquí y el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Aquí hay algunas oraciones que tenemos que organizar en afirmativo. Siempre cuando vamos a hacer estas oraciones hagamos ese análisis. He, ¿quién es he? Es una tercera persona masculina y entonces a las terceras personas le tenemos que cambiar el verbo. Hay algunos que se le agrega s, otras es, otras ies. Entonces en este caso este verbo termina en o, le digamos es. Entonces termina he goes to school. They eat a lot, el verbo queda normal porque a los plurales el verbo queda normal. She surfs the internet, le agregamos la S porque estamos hablando en tercera persona, en afirmativo y se le coloca la S. I play the flute, el verbo queda igualito porque en la primera persona queda igualito. She cries. Estamos hablando en tercera persona, el verbo termina en Y, precedida de consonante, le quitamos la Y y le colocamos IES. En la parte de negación, tenemos que darnos cuenta que para los tiempos gramaticales en inglés siempre existe un auxiliar que apoya a ese verbo. Y el auxiliar es el do y el does. Después seguida con la palabra not, que nos indica negación, y el verbo va en su forma normal. También lo podemos hacer más corto utilizando don't or doesn't para negar. Para no decir do not, decimos don't. Para no decir does not, decimos doesn't. Por ejemplo, I don't play, he doesn't read, you don't dance, she doesn't study, we don't eat, it doesn't sleep, they don't like. Miren que para la primera persona y segunda y tercera del plural utilizamos don't y para la tercera del singular utilizamos doesn't. Y el verbo, miren que no cambia, va en su forma normal. Aquí tenemos algunos ejemplos. They don't read, she doesn't love him, he doesn't drive, he doesn't work, they don't sing. Esta es la partecita donde ustedes tienen que mandarme en el transcurso del día antes de las 6:30. Me mandan estas 7 oraciones porque la primera la vamos a hacer. Perdón. Entonces, ahí se fue. Entonces dice, Dave not live in Madrid. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir estas oraciones en afirmativo o en negativo. Si nos aparece ahí la palabra not, es porque la oración es en negativo. Entonces, siempre tienen que hacer este análisis. Todas las oraciones en inglés comienzan con un nombre o un pronombre. Todas estas son nombres o pronombres. Sue, Dave, Sue, my dad, we, the bus, Mr. Brown, the children, Mary. Todos son pronombres o nombres que nosotros tenemos que asociar con los pronombres. Entonces, Dave es un pronombre masculino, o sea, es él es una tercera persona y en las terceras personas cuando hablamos en afirmativo el verbo cambia, pero si hablamos en negativo el verbo no cambia, solamente le agregamos el auxiliar con la negación not. Le queda Dave doesn't live, el verbo queda totalmente igual. En la segunda ya estamos hablando en afirmativo, el verbo cambia. En la tercera estamos hablando en afirmativo, el verbo cambia. En la cuarta estamos hablando en negación y estamos hablando de un plural. Entonces miren, recuerden cuál es el auxiliar para los plurales, si es don't o es doesn't. El quinto estamos hablando del bus y en negación. El sexto estamos hablando de Mr. Brown, que es un señor, en afirmativo. El 7 estamos hablando de los niños, en plural, es afirmativo. Y el 8 estamos hablando de Mary, que es ella, y es en afirmativo. Entonces ustedes solamente
me escriben la oración, la pueden escribir o toman la captura y la hacen en el computador así como está ahí, como ustedes quieran, y me la mandan al WhatsApp en privado. Yo la reviso en el transcurso del día, veo si tienen alguna dificultad para reforzarla en la noche, en la clase de la noche. Entonces, chicos, espero sus actividades en el transcurso del día. Nos vemos. Bye, bye.